Tenemos este Hyundai Accent del 2009, el cual el cliente nos lo trae por una falla, ya que estando caliente el vehículo no enciende. Vamos a darle marcha. El vehículo vino jalado, vino remolcado. Vean. Y no hace nada. Vamos a hacer las pruebas básicas. Vamos a ver si hay chispa y vamos a ver si hay pulso, para poder ir agarrándole un poco de ruta, un poco de guía a este motor, ya que pues no sabemos qué tiene. No he puesto ni escáner, no he hecho nada. Vamos a comenzar viendo si tiene chispa. Ya tenemos colocado nuestro probador de chispa. Nos vamos para el habitáculo. Voy a tratar de dejar la cámara por acá grabando para ver si hay chispa. Voy a ver cómo la pongo por acá y no sé si van a alcanzar ustedes a ver. Quiero ver. Va a quedar un poco de lado, pero creo que se ve. Voy a darle marcha. No sé si lo notaron, pero tenemos chispa. Eso me quiere decir que el sensor de cigüeñal está en buen estado. Ahora vamos a ver si tenemos lo que es pulso en algún inyector. Ya que tenemos chispa, vamos a ver qué nos falta. Combustible, pulso, no sabemos. Vamos a sacar un conector de estos que están acá. El vehículo pues, a pesar que vino jalado, está súper caliente. Voy a armar esto. Voy a conectar un inyector para poder conectar nuestra luz de prueba. Ya tengo la luz de prueba conectada. No sé cómo voy a hacer para dejar grabando acá la cámara. No sé si la van a ver. Quiero ver. Vamos a ver. Está por acá. Lastimosamente yo no la voy a poder ver. Me va a tocar revisar la grabación. A ver, yo creo que se distingue. Vamos a mover un poquito más la cámara. Ahí. Como vieron, voy a aumentar un poquito. Voy a aumentar un poquito la imagen y como vieron, pues sí tenemos pulso. Tenemos un pulso bien tenue, ya que la batería está súper débil. Y nos da un pulso bien débil, pero sí tenemos pulso. Ya tenemos lo que es chispa, tenemos pulso. Vamos a hacer algo. Vamos a aplicar un químico a la admisión para estar seguro si es por combustible que este vehículo no arranca. Ya que tenemos pulso y el vehículo no enciende, vamos a aplicar un poquito acá a este adapte que andan acá. Y aparte de todo, vean cómo está esto. Vean la computadora del motor cómo anda. Este vehículo es un Frankenstein. Vamos a ver si enciende. Y no, el vehículo no encendió. La verdad, si ya le aplicamos combustible, vemos que tenemos chispa, vemos que pues hay pulso y el vehículo no enciende. Ya aquí en este caso pues sí vamos a tocar hacer un diagnóstico un poquito más profundo. Voy a terminar otros vehículos que estoy viendo y voy a comenzar ya en este diagnóstico el día de mañana para poder agarrarlo ya tempranito, ya que pues ya es algo tarde acá donde estoy y pues tengo otras cosas que terminar. Voy a iniciar este diagnóstico tempranito y les comento. Vean, a la hora que quisimos mover el vehículo encendió. Pero vean, la temperatura sube de golpe y la luz de aceite, y el motor está bastante tembloroso. Hicimos un intento como para quererlo mover o estacionar bien, o sea, para ver si de chiripón, como decimos, arrancaba o encendía. Y vean, tenemos el motor encendido, la temperatura la tenemos encendida, y vean la luz de aceite y el motor. Vean cómo se está comportando. Vean el motor. Está bien tembloroso. Vean.
Voy a poner fija la cámara y vean el radiador. Y esto que el vehículo se acaba de encender. Vean los ventiladores, están encendidos. O sea que este vehículo me está sonando la verdad a algún problema relacionado con compresión, ya que pues, tenemos el motor caliente, tenemos la presión de aceite y muy probablemente lo que el cliente manifiesta es que el vehículo se está recalentando y no se fija en la aguja de la temperatura. Y la computadora muy probablemente lo esté protegiendo, ¿ya? Por eso es que el vehículo no enciende, o de tiro cuando el vehículo está caliente no tiene compresión. Bueno, estas son solo suposiciones, hay que comprobar los hechos, pero lastimosamente el vehículo ahorita está encendido. Solo nos queda revisar compresión. Acabamos de conversar con el cliente y el cliente me manifiesta que el vehículo al dejarlo enfriar enciende y pues maneja un rato y al rato el vehículo presenta la falla, que se apaga y cuesta que encienda y al rato vuelve a encender y así sucesivamente. Vamos a hacer algo, lo vamos a dejar que enfríe para poder corroborar lo que el cliente dice y pues no vaya a ser que tengamos algo de tiro por ahí, alguna cuestión más, ya que el cliente nos ha dado un poquito más de información. Vamos a esperar a ver qué nos da este vehículo. Vamos a esperar que se enfríe. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. Como ven, ya retiramos lo que son las bobinas y vamos a hacer lo que es la medida de compresión. Vamos a aplicar un poquito de aceite al horren para que no se nos pegue. Ya tengo también acá en lo que es en la caja de fusibles de relay, tengo un alambre para poder puentear las líneas del motor de arranque y no estar dependiendo de otra persona para que me pueda hacer lo que es el start. Vamos a darle marcha. Primer pistón, tenemos 100. Muy bajitas las compresiones. Vamos a ver. Vamos al segundo cilindro. También tenemos 100. Vamos a ver. El tercer cilindro. Tenemos alrededor de 120. Vamos al cuarto cilindro. Y de igual forma 110. Estas son las compresiones que tenemos. Tenemos unas compresiones bien bajitas. Vamos a hacer algo. Vamos a volver a armar todo para atrás. Vamos a dejarlo que caliente. Cuando dé la falla, le vamos a volver a medir compresiones para ver cuál es el lío. Si ya caliente, pues por la temperatura el cilindro se puede expandir y de ahí pues fugarnos compresiones. Pero de igual forma, para mí este motor ya tiene algún problema. Vamos a ver cuántas compresiones debería tener. Vean qué pasa cuando se le aplica agua al radiador, ya que está un poquito falto. Y vean la burbuja que este radiador echa.
pues aquí bastante seguro que aquí el problema será el motor, pero vamos a seguir revisando para ya dar por terminado este diagnóstico. Vamos a medirle compresión ya cuando esté totalmente caliente. Vamos a esperar que los ventiladores se enciendan y pues ya esto ya es un indicio muy grande que tenemos una fuga de refrigerante en lo que es el empaque de culata, y cuando está caliente pues pierde la compresión y por eso este vehículo se apaga. Vamos a esperar. Tengo la tabla de especificaciones de ese vehículo y vean, el mínimo de compresiones que debería de tener es de 184 psi, el máximo que ese vehículo trae es de 206 y la diferencia en 3 cilindros es de 14 libras. Y el vehículo, como ustedes vieron, tenía una compresión de 100, 110 más o menos por cilindro, 120 como máximo. Pues ya vamos a dar por terminado ese motor, ya que si ustedes ven burbujea.